Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Encuentros con el Jazz. Hoy tenemos un programa dedicado a las agrupaciones que van a participar en la 16ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Me acompaña Emanuel Valencia, él es trombonista, compositor, arreglista, director. Emanuel, bienvenido a Encuentros con el Jazz. Qué gusto, Pau, conversar, vernos y ser parte de esta linda iniciativa que se vive en Colombia. Acá desde Chile estamos súper contentos de todo lo que se viene, muy expectantes, muy ansiosos de también estar allá con ustedes. Ya queda poquito. Bueno, hoy yo me encuentro desde Villa de Leyva, en un lugar muy especial que se llama Casa de las Aguas, degustando un delicioso café, y Emma también tomando café, pero desde Santiago, me imagino yo. Tal cual. Cuéntanos un poco de cómo es ese proceso tuyo para incursionar en la música y para arrancar todo este proceso del jazz en Chile. Sí. Bueno, yo soy trombonista, tengo 37 años, pero cuando pequeño siempre quise ser músico, no sabía qué instrumento. Y busqué por acá un piano, una guitarra, pero siempre recuerdo que fui al Festival de Jazz en el Río que se hacía acá en Santiago, un festival gratuito donde venían bandas. Es muy lo que hacen ustedes con Villa de Leyva. Fui y veo una big band de Estados Unidos, yo con 12 años, 13 años, veo a un trombonista improvisando. Y eso a mí me marcó. Y quise ser trombonista sin conocer el instrumento, solo dije quiero tocar eso. Y de ahí para adelante fue una búsqueda en la música, donde fui tocando diferentes estilos de música, buscando el sonido, también de una familia bien sencilla, bien humilde, sin la oportunidad de poder comprar los instrumentos así como muy rápido o pagar un profesor, sino que fue de a poquitito. De hecho, recibí la herencia de mi abuelita que falleció en esos años y con ese dinero me pude comprar el primer trombón. Así que ahí siempre la recuerdo con cariño. Y después ya en la universidad me puse a estudiar música, licenciatura en música acá. Y entré a tocar a la Big Band Jazz en la universidad. Entonces como que siempre estuve conectado desde el inicio con el jazz. De hecho toco trombón porque vi un jazzista. Entonces esa conexión para mí fue súper importante, y de ahí fui tocando en diferentes Big Band en Santiago y también tocando en diferentes agrupaciones de diferentes estilos, tocando desde cumbia, desde reggae, desde ska, desde funk, desde folclore también, y acercándome hasta ya llegar a estos proyectos sociales, culturales que empezamos a armar acá en Santiago, que armamos escuelas de jazz gratuitas para niños de escasos recursos, y empezamos hace 14 años en La Pintana, una de las comunas más complejas de Chile, donde hay mucha deserción escolar, mucha drogadicción, mucho de todo. Es como una comuna bien complicada, y empezamos con un proyecto social musical, y en una escuela donde los niños llegan hasta los 13 años, armamos una Big Band infantil, que era un proyecto muy innovador y del cual ya había tenido como experiencias tocando, y fue todo un éxito. Tocamos muchas universidades, hicimos giras con los niños, y después este proyecto ya pasa a ser de la municipalidad, donde nos invitan a ser parte del proyecto cultural, y ahí armamos ya la Pintana Big Band con los mismos niños que tenían 10, 11, 12 años. Hoy día ya tienen 20, 25 años y estamos tocando juntos jazz. Así que es maravilloso. Bueno, le cuento a los oyentes que hace aproximadamente unos 6 meses tuve la oportunidad de visitar Chile, y allí fue donde tuve la posibilidad de conocer este proceso. Y bueno, me llama mucho la atención como la posibilidad de transformar vidas y de acercarse a los chicos y de brindarles una oportunidad diferente, tal vez de lo que tienen en su contexto, a través de la música. Y gracias a la invitación de Manuel, pues pudimos ver la Big Band en vivo. ¿Verdad? Y llegar a La Pintana, llegar a esta zona de la ciudad.
Emanuel, cuéntanos para ti cuál ha sido como el factor fundamental que ha hecho como ese clic, que ha hecho como el contacto para que los chicos verdaderamente tengan un cambio, una transformación social en sus proyectos de vida a través de la música. Yo creo que es como que la música te atrapa. Si bien, claro, al trabajar en un contexto social súper complicado, donde no hay mucho acceso a compras o a cosas, la cultura también tiene menos acceso. Entonces, es súper difícil que chicos y chicas de estos sectores puedan involucrarse culturalmente con un proyecto de danza, música, teatro, lo que sea, porque no es accesible. Entonces, cuando nosotros presentamos este proyecto para niños, porque eran muy pequeñitos, les entregamos algo nuevo, algo novedoso, y donde ellos realmente pueden ser, donde ellos realmente se pueden expresar sin decir palabras. Y también yo creo que esa conexión es muy importante, y también nosotros como fundación pues seguimos trabajando. Somos una fundación súper familiar, entonces también le entregamos cariño, afecto, hablamos de familia nosotros. Entonces yo creo que es una mezcla de muchas cosas: entregar algo nuevo, entregar las herramientas, les regalamos instrumentos musicales para que ellos puedan tocar, para que puedan desenvolverse, generamos conexiones con las escuelas que trabajamos para poder potenciar culturalmente, y todo esto hace que los chicos se interesen y quieran soñar, y hoy día muchos de ellos ya están en la universidad estudiando música. Entonces yo creo que eso, entregarles las herramientas, pero un pack completo. Entrego cultura, le entrego las herramientas, tenemos los profesores, entregamos el cariño, el afecto, y formamos amistades, familia y un apoyo familiar también cercano. Somos súper cercanos con todas las familias, estamos pendientes, preocupados con mi esposa, con mi familia, con mis padres, con nuestros amigos que son los profesores. Estamos súper involucrados para que los chicos puedan salir adelante y puedan soñar con la música, que es lo que nos apasiona. Como que como el acompañamiento cercano, ¿no? El generar como esa comunidad de práctica en torno al jazz, pero también al afecto y a la construcción de un lazo afectivo es lo que tal vez permite definitivamente transformar estas vidas. A mí me llamó mucho la atención ver que los profes actualmente del proceso son los mismos chicos que venían haciendo su proceso de formación con la fundación, y que pues igual están conquistando otros escenarios, otros espacios en la ciudad. Pero Emma, antes de que sigamos adelante con la entrevista, yo quiero contarles a los oyentes que de fondo estamos escuchando un tema musical que se denomina Norma Mía, y está interpretado, por supuesto, por la Big Band La Pintana. Y Norma Mía hace parte como de un trabajo, de un repertorio muy especial que tú estás trabajando precisamente con la Big Band. Es una obra del compositor Sergio Fernández Garay, que es chileno, y que lo que tú logras con estos repertorios es como esa amalgama maravillosa entre los sonidos tradicionales de la música chilena y la fusión con el jazz. Entonces vamos a degustar un momento Norma Mía y volvemos en contados instantes para profundizar un poquito ya en esta parte más musical.
Estás escuchando Encuentros con el Jazz. Bueno, querido Emma, cuéntanos ahora un poco, hablamos de esta parte social hace un momento y todo el contexto de cómo se gesta la agrupación, pero para llegar a este punto también hay un trabajo técnico de base, un trabajo con el instrumento de formación tuya en la dirección de este tipo de formatos. Y por supuesto en la composición y en los arreglos, porque haces unas adaptaciones tremendas para la Big Band. Este año Villa Jazz viene con un concepto muy específico que se denomina volver al origen. Y volver al origen tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver, por un lado, la posibilidad de venir a Villa de Leyva y encontrarnos con el mito fundacional de Bachué, de la laguna de Iguaque, que pues, como muchos habrán visto en el afiche este año del festival, hay una laguna hermosa rodeada de frailejones en el que hace referencia al santuario de fauna y flora de Iguaque, que es el lugar sagrado para nuestros antepasados, que son los muiscas, acá en Boyacá. Pero, por un lado, volver al origen desde esa perspectiva, pero también volver al origen desde la música. Y cuando yo pienso en la música de La Pintana y lo que acabamos de escuchar, hay dos referencias obligadas. Uno, volver al origen del jazz tradicional, de la escuela de Estados Unidos, de New Orleans, de ese lenguaje que está muy marcado y que tiene una impronta muy importante en la propuesta de La Pintana, pero a su vez es una propuesta que no se desliga del origen de la música tradicional chilena. Entonces, aquí hay un concepto también muy interesante que es el jazz huachaca, que quisiera que también nos empieces a introducir y a contar cómo haces todo este proceso de composición y de arreglos que giran en torno al trabajo también de dirección de la Big Band. Sí, es súper interesante esa conexión, porque yo no sabía el nombre por la finalidad del festival, y creo que calzamos justo en todo, súper loco. Y para llegar un poquito al jazz huachaca, claro, acá en Chile es muy popular, pero popular urbanamente. Entonces, el primer acercamiento que tengo yo personalmente al jazz tradicional fue que hace 10 años atrás me contactó la banda de jazz tradicional más importante de Chile, se llama La Retaguardia Jazz Band. Y ahí conocí el jazz tradicional, jazz de los años 10, de 1910, 1920 máximo, y empecé a nutrirme, y lo que me encantaba era cómo la gente disfrutaba, cómo la gente, porque pasa de ser espectador, y claro, estoy en un club, estoy tomándome algo, a que se pongan de pie, que se pongan a bailar. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque nosotros siendo como latinos, el baile es súper importante para nosotros también, es parte de nuestra cultura. Y ahí, en todos estos años que toqué con ellos, me di cuenta de la riqueza del jazz tradicional y cómo nosotros estudiamos el jazz al revés, desde los últimos, no sé, pues del bebop hacia adelante, del cool jazz, vamos estudiando hacia lo más contemporáneo, pero para atrás como que nos olvidamos. Entonces para mí eso fue una riqueza, y yo dije, wow, me encantaría hacer algo. Pero eso fue hace unos años atrás, y viendo los repertorios que podíamos trabajar con la Big Band, con La Pintana, se me viene a la mente el jazz huachaca, y es un jazz que nace en los puertos de Chile, de Valparaíso, de Antofagasta, de Concepción, donde mezclaban un poco de todo, un poco de jazz tradicional, un poco de jazz manouche, y se forma una mixtura donde las letras tienen una picardía, tienen un sentido bien, no es vulgar la palabra, pero es como, no sé cómo se puede decir, como en Colombia. Sí, acá, sí. Sí, como un doble sentido. Sí, un doble sentido, cositas, y que la gente ríe y disfruta. Pero, y con un sonido bien identitario también chileno, porque era lo que estaba pasando en los burdeles también, antiguamente en el puerto, porque era música que se tocaba en burdeles. Entonces, muy parecido al jazz tradicional, que también se tocaba en burdeles allá en New Orleans. New Orleans. Entonces, sí, entonces el contexto es muy parecido. Y dije, ya, vamos a tocar jazz huachaca. Y empezamos a buscar, dije, ya, deben haber arreglos de jazz huachaca. Y en Chile encontramos un arreglo de jazz huachaca, pero solamente el video, no el arreglo de una canción. Y yo dije, esto no puede ser, si esto es tradicional de nosotros, es parte de nosotros.
Y el legado muy lindo que nos deja de Roberto Parra, quien es uno de los creadores del jazz huachaca, que es hermano de Violeta Parra, que es la grande cantautora chilena, compositora, recopiladora, una maestra. Y su hermano es el que trabaja con el jazz huachaca, trabaja con las cuecas, que es como el ritmo, la música como más tradicional en Chile. Y él toma la cueca y toma el jazz huachaca, y él tocaba. Entonces ese repertorio para mí, cuando lo escuché, dije, wow, esto es, pero ya, hay que trabajar. Así que empecé a hacer arreglos, a recopilar las canciones icónicas del jazz huachaca en Chile, a traer, a escuchar. Tuve la suerte de tocar con uno de los trombonistas más importantes de Chile, que tocaba mucho jazz huachaca, y él también tenía esa picardía. Entonces como que la vida se encargó, yo creo, de poder llegar a este punto, de conocer a estos artistas, tocar con ellos, escucharles y poder traer estos arreglos, presentarlos. A los chicos les encantó y armamos este repertorio de jazz huachaca y la gente lo disfruta mucho. A propósito de este jazz huachaca, querido Emma, estamos escuchando el tema de Roberto Parra que se denomina Los Pantalones. Vamos a dejar a los oyentes degustando este maravilloso tema y ya me sigues contando todos estos detalles de ya cómo ha sido la implementación con los niños. Bueno, retomando esta conversación tan interesante con Emanuel Valencia, director de La Pintana Big Band, agrupación que estará en la 16ª edición de jazz del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Este año vamos a tener varias Big Bands, son 4 en total, y por supuesto que el intercambio con La Pintana va a ser muy interesante a propósito de esta conversación que estamos teniendo con Emanuel acerca de volver al origen, y volver al origen desde el jazz de New Orleans a Chile. Por supuesto, el jazz llega a Chile a través de Valparaíso, según lo que me han contado, a través del puerto, y se da un movimiento pues muy interesante de la música en este país, con agrupaciones muy destacadas. De hecho, también vendrá Felipe Duhart, con su quinteto a esta edición de Villa Jazz, y vamos a tener la posibilidad de reconocer todas esas influencias que tiene tanto el jazz en sus orígenes como por supuesto con la música chilena. Emanuel, síguenos contando ya un poco más acerca del proceso del ensamble y de cómo logras tú transmitir el lenguaje del jazz a los niños y a los jóvenes, y cómo lo reciben ellos. Sí, de hecho, ese es como el desafío, porque el jazz en Chile no es popular. O sea, nosotros estamos súper lejos, ustedes están más cerca en Colombia, nosotros estamos súper lejos de Estados Unidos. Entonces el jazz llegó con vinilos, hablaba con el pianista de la Retaguardia Jazz Band, y él me decía, yo cuando niño escuchaba vinilos porque, bueno, sus padres tenían dinero y compraban todo. Entonces ha sido súper difícil el acceso y el estudio a través del tiempo. Pero el jazz huachaca, como tú bien dijiste, llega a Valparaíso, al puerto, lo nacionalizan un poco, y hacen que el lenguaje sea mucho más amable. Y es muy loco porque cuando hablaba con estos señores de la Retaguardia, ellos me decían, el jazz es un lenguaje y hay que escucharlo, y para entender la corchea swing tienes que escucharla. No es que no es el acento aquí, no, escúchalo así. Escúchalo, lo vas a entender. Y siento que para nosotros fue un desafío. Yo llevé los arreglos y dije, ya toquemos esto, y fue natural. Eso es lo más mágico, que fue natural. Al no ser popular y al estar también en comunas donde incluso nosotros el año pasado hicimos el primer festival de jazz en La Pintana,
nunca había habido jazz en La Pintana, porque en Chile ha sido muy elitista, muy solamente para la gente que tiene dinero, ellos pueden escuchar y tocar jazz. Nosotros hicimos el festival de jazz allá, entonces estamos generando audiencia, estamos generando que los chicos se interesen musicalmente al jazz, y el jazz huachaca es eso, que la gente baile, que la gente disfrute, pero con corchea swing. Entonces para los chicos fue lo mismo, al tocar los arreglos, trabajamos, y para ellos fue muy natural. Y eso es lo que a mí me pone súper feliz, de que pudimos alcanzar este nivel técnico complicado, pero desde algo que ya lo teníamos, que era el jazz huachaca, los pantalones, Norma Mía, En Mejillones, Que se mueran los feos, no sé, un montón de canciones que están en nuestro subconsciente, que están en los papás también, porque los papás van a los conciertos y dicen, oye, yo escuchaba esa canción cuando niño, cuando joven, entonces, y así sucesivamente para atrás. Entonces son canciones icónicas que están en la radio, que están en la televisión, y que además, hace unos años atrás, Los Tres, que es una banda emblemática del rock, tomó las canciones de Roberto Parra, porque Los Tres toca el sobrino de Violeta Parra, Ángel Parra, y tomó canciones de su tío y las tocaron en vivo en el MTV Unplugged. Entonces también ellos también han traído que una audiencia joven pueda escuchar y hacer popular un poco más este jazz huachaca. Y a propósito del jazz huachaca, estamos escuchando un tema muy interesante que se llama En Mejillones tuve un amor. Vamos a disfrutarlo y ahorita me vas a contar un poquito de la historia de este tema musical. Bueno, seguimos con esta entrevista y de verdad este tema de En Mejillones tuve un amor, seguramente cuando uno va a todas estas tierras australes se contagia del mar, de su energía y de toda esta belleza, y este tema nos habla un poco como de las tierras del norte. Cuéntanos un poquito de la historia de este tema musical. Sí, es un puerto en Mejillones, entonces en el norte, el auge del norte en Chile fue muy importante con la salitrera, que era como un elemento que se exportaba mundialmente, y ahí se trabajó mucho como los puertos. Entonces Mejillones fue un puerto importante en esos años, es una canción muy antigua. Y el compositor, que es Gamelín Guerra, claro, Gamelín Guerra, él crea esta canción que habla de que en Mejillones él tuvo un amor y que no lo puede olvidar y que lo está tratando de buscar, y habla de todo este romance que ocurre en las playas, que ocurre en el mar, con estos atardeceres preciosos que hay en Chile. Entonces es un retrato de la vida de esfuerzo, del trabajo, del enamorarse, de perder a esa persona. Entonces es un retrato como completo de la letra, y que retrata eso, el amor, el desamor, que es muy antigua, pero increíble como estas letras traspasan generaciones y son actuales. El cantar de amor y desamor son la música más popular en el mundo también. Entonces trae eso, y con el sonido huachaca también, de la guitarra de palo. Eso es más o menos lo que es Mejillones. Bueno, ya casi vamos llegando al final de esta edición de Encuentros con el Jazz. Se ha pasado el tiempo de una manera increíble porque hemos viajado a las salitreras, al mar, a Valparaíso, a Santiago. Muchas imágenes mentales se vienen y por supuesto muchos sentimientos, y todo eso va a llegar a Villa de Leyva el próximo 28 de junio. Entonces, para que se preparen, para que vengan a ver a La Pintana. Emanuel, cuéntanos qué tienes preparado para este concierto tan especial en Colombia. Sí, tenemos preparado algo muy lindo y muy diferente de lo que se toca en Chile, y traemos la raíz. Vamos a tocar cuecas de los históricos cuequeros chilenos en versión Big Band, cosa que no es común en Chile.
Yo personalmente hice los arreglos, así que vamos a llevar cueca, vamos a llevar instrumentos chilenos, instrumentos raros de percusión que tocaba la cueca, instrumentos afroperuanos también, porque estamos muy conectados con Perú. Vamos a llevar el jazz huachaca, así que va a ser un repertorio, yo creo que no es muy común, pero muy lindo, muy de raíz, muy nuevo, con instrumentos. No sé, mira, acá tengo uno que es un tormento y donde vamos a mezclar el jazz con el folclore chileno y vamos a entregar un espectáculo muy lindo y muy cercano a la gente, donde vamos a compartir, vamos a bailar y vamos a disfrutar. Así que estamos súper expectantes de lo que va a pasar allá. Bueno, no olviden seguir toda la programación del festival a través de @VillaJazzFest, que son todas nuestras redes sociales. Por supuesto, ya saben, 28 de junio los esperamos para ver a La Pintana Big Band desde Santiago de Chile en Villa de Leyva. Y llegando al final, nos despedimos con un tema musical, composición de Emanuel Valencia, Paradero 36. Para despedirnos, cuéntanos brevemente de qué se trata Paradero 36 y pues invitas a la gente a asistir a tu maravilloso concierto. Paradero 36 es el paradero donde se ubica el centro de La Pintana, de donde está la municipalidad, donde está la plaza municipal, donde está el teatro y donde concurre toda La Pintana, se junta ahí a todas las actividades culturales. Entonces es un nombre que nos resume como banda, que es nuestro centro de operaciones donde todo ocurre ahí. Así que un jazz huachaca que muestra un poco la gente trabajadora que va ahí a tomar la micro, donde se intersectan las calles más importantes de La Pintana. Entonces es el núcleo más importante de la comuna. Y ahí estamos nosotros, y ahí ensayamos también, en el Paradero 36 de Santa Rosa. Así que eso es, y les invitamos a todos a que sean parte de este lindo Festival Internacional VillaFest. Los esperamos el 28, a que bailen, a que disfruten, a que canten con nosotros también, y que disfrutemos del jazz desde sus orígenes, desde sus comienzos, desde el jazz de New Orleans, desde el jazz de los puertos de Chile hacia Colombia, Villa de Leyva. Así que les esperamos. Muchas gracias, Pau, por todo, por la invitación. Gracias, Emanuel, y hasta una próxima edición de Encuentros con el Jazz. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.